La llamó común y corriente como quien lanza una moneda gastada sobre la mesa, sin pensar en su valor, sin medir el ruido seco que deja al caer. Fue en medio de la cena familiar, cuando los platos aún humeaban y el murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintinear de los cubiertos. Ella estaba sentada a un costado, como casi siempre, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. Llevaba un vestido sencillo, de esos que no buscan llamar la atención, no porque no pudiera permitirse algo mejor, sino porque nunca sintió la necesidad de adornarse para existir. Él habló con una sonrisa ladeada, esa que usaba cuando quería parecer gracioso, cuando buscaba la complicidad de los demás. No levantó la voz. No fue un grito ni un insulto evidente. Fue peor. Fue un comentario casual, envuelto en risa. «Es buena persona, claro», dijo, encogiéndose de hombros. «Pero seamos honestos, es común y corriente». Algunos rieron con incomodidad, otros bajaron la mirada. Nadie lo contradijo. Nadie dijo su nombre. En ese instante, ella sintió como el aire se volvía más denso, como si cada palabra hubiera añadido peso a su pecho. No era la primera vez que la reducía así, que la resumía en algo pequeño, manejable, invisible. Durante años había aprendido a escuchar ese tono, a reconocer esa forma de desprecio disfrazada de opinión. Pensó en todas las veces que había estado ahí para ellos, en cuidando niños ajenos, escuchando problemas que no eran suyos, sosteniendo silencios incómodos, para que otros no se sintieran solos. Pensó en las madrugadas en vela, en los sueños pospuestos, en la fuerza que había tenido que construir sin aplausos. Pero nada de eso parecía importar en esa mesa. Para ellos era normal, y lo normal, en ese mundo, era sinónimo de prescindible. Sintió un calor extraño detrás de los ojos, pero no dejó que las lágrimas salieran. Había llorado antes, en privado, cuando nadie la veía. Esa noche, Noan, esa noche, algo era distinto. En lugar de vergüenza, lo que creció dentro de ella fue una claridad lenta, firme, casi peligrosa. ¿Entendió? De golpe. Que no dolía tanto el insulto como la costumbre de aceptarlo. Observó los rostros alrededor de su madre, apretando los labios, su hermana jugando con la copa para evitar mirarla, un tío que fingía revisar el teléfono. Todos sabían que estaba mal, pero el silencio les parecía más cómodo que la justicia. Ese fue el momento exacto en el que dejó de sentirse parte de ellos. Respiró hondo. Se dio cuenta de que llevaba años haciéndose pequeña para no incomodar, suavizando sus opiniones, restando importancia a sus logros. Había aprendido a existir en los márgenes, convencida de que no merecía ocupar el centro. Y sin embargo, allí estaba, siendo el blanco de una burla pública, sin haber hecho nada para provocarla, excepto ser quien era. Él continuó hablando, ya de otro tema, satisfecho con su comentario, como si hubiera cerrado un asunto. Para él, aquello no tenía consecuencias. Para ella, lo cambió todo. Se levantó despacio. La silla rozó el suelo y el sonido llamó la atención de algunos. Sus movimientos eran tranquilos, casi ceremoniales. Tomó su bolso con cuidado, como si ese gesto cotidiano fuera una declaración silenciosa. Nadie le preguntó a dónde iba. Nadie intentó detenerla. Por un segundo, estuvo tentada a responder, a explicar, a defenderse. Tenía palabras, muchas, pero entendió que cualquier réplica solo la mantendría en un lugar donde ya no quería estar, pidiendo validación a quienes no sabían verla. Así que eligió el silencio, no como sumisión, sino como despedida. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había esperado de ellos, y nunca llegó. Alivio porque, al fin, algo se había roto, y no era ella al salir. El aire nocturno la envolvió. La ciudad seguía su curso, indiferente a la escena que acababa de vivir, y eso la reconfortó. Caminó unos pasos, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de determinación. Comprendió que ser llamada común y corriente solo tenía poder si ella lo aceptaba como verdad. Esa noche, mientras se alejaba, hizo una promesa silenciosa: nunca más
¿Permitiría que alguien definiera su valor desde la comodidad de la crueldad? No sabía aún cómo cambiaría su vida, ni quién estaría a su lado en el futuro. Solo sabía que había comenzado algo irreversible, y aunque nadie en esa mesa lo notó, en el momento exacto en que cruzó la puerta, dejó de ser la mujer que soportaba. Empezó a ser la mujer que el mundo aún no estaba preparado para conocer. Meses después, el mismo salón volvió a llenarse de voces, pero ya no era el mismo lugar. Las paredes seguían cubiertas por los cuadros familiares, y la lámpara colgante proyectaba la misma luz tibia, aunque el aire tenía otra densidad, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Ella se detuvo un segundo antes de entrar, respiró hondo y apoyó la mano en el brazo del hombre que la acompañaba. No lo hacía por inseguridad, sino por conexión. Él le devolvió una sonrisa tranquila, de esas que no prometen nada más que presencia. Cuando cruzaron la puerta, varias miradas se alzaron al mismo tiempo. Al principio, la reconocieron con retraso, no porque estuviera irreconocible, sino porque la postura era distinta. Caminaba con la cabeza erguida, los hombros relajados, como alguien que no busca aprobación. Su vestido era elegante, sí, pero sobrio. No gritaba lujo. Hablaba de elección, no llevaba joyas llamativas. Solo una cadena fina que descansaba sobre su piel, como un secreto bien guardado. Él caminaba a su lado, sin adelantarla ni ocultarla. Su mano no la guiaba, la acompañaba. Para muchos, su rostro era conocido, no por escándalos ni apariciones ruidosas, sino por respeto ganado con el tiempo. Era de esos hombres cuya influencia no se anunciaba, se sentía. Al verlo, algunos enderezaron la espalda sin darse cuenta, otros sonrieron con una deferencia automática. Los murmullos comenzaron, suaves, contenidos. Es ella. No puede ser. Mírala. Ella los escuchó, pero no le atravesaron la piel como antes. Había aprendido a distinguir entre el ruido y la verdad. La verdad estaba en la forma en que él la miraba, como si no existiera nadie más en la habitación, como si cada paso que daba a su lado fuera una confirmación. Avanzaron hasta el centro del salón. Él se detuvo primero, pero no soltó su brazo. Esperó a que ella se colocara a su altura, sin jerarquías, sin protagonismos forzados. Entonces, habló, con una voz clara, que no necesitaba elevarse. Gracias por recibirnos, dijo. Para mí es un honor estar aquí, y más aún, presentarles a la mujer que transformó mi vida. El silencio cayó como una cortina. No fue incómodo, fue reverente. Ella sintió cómo ese instante se expandía, como todo lo que había sido minimizado, ignorado, reducido, se reordenaba dentro de ella. No sonrió de inmediato. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en rostros conocidos, algunos sorprendidos, otros abiertamente desconcertados. Uno a uno, comenzaron a ponerse de pie. Primero fue un gesto tímido, casi involuntario, luego otro, y otro, más no obedecían una regla social, respondían a la autoridad tranquila que emanaba de él y al respeto evidente con el que la había nombrado. Ella no había pedido ese reconocimiento, y quizás, por eso, resultó tan poderoso. En medio de la sala, el hombre que una vez la había llamado común y corriente, permanecía sentado. Su expresión había cambiado. Ya no había burla en sus ojos, sino una incomodidad tensa, una conciencia tardía. Intentó sonreír, pero el gesto murió a mitad de camino cuando sus miradas se cruzaron. Ella no lo sostuvo por desafío, sino por cierre. En sus ojos no había rencor, solo una calma que lo desarmó. Finalmente, él también se levantó, pero lo hizo tarde, torpe, como quien llega a una verdad cuando ya no puede cambiarla. Bajó la cabeza apenas, incapaz de mantener la compostura que antes creía tan natural. Ella entonces sonrió. No fue una sonrisa amplia ni victoriosa. Fue suave, íntima, casi agradecida, porque entendió algo fundamental. No necesitaba esa escena para validarse. Todo lo que ocurría allí era solo el reflejo de un trabajo interno que había comenzado mucho antes,
La noche en que se fue sin decir una palabra, el hombre a su lado inclinó ligeramente la cabeza hacia ella, como preguntando en silencio si estaba bien. Ella apretó su brazo con ternura. Lo estaba, a más que nunca. La velada continuó, pero nada volvió a ser igual. Las conversaciones cambiaron de tono. Cuando ella participaba, la escuchaban, la buscaban, descubrieron, con cierto asombro, que tenía opiniones firmes, historias profundas, una inteligencia serena que no necesitaba imponerse. Algunos se disculparon sin palabras. Otros no supieron cómo hacerlo. Ella no exigió nada. Mientras caminaba por el salón, recordó a la mujer que había salido de ese mismo lugar meses atrás, con el corazón apretado y la certeza de no pertenecer. Quiso abrazarla, decirle que resistiera un poco más, que todo ese dolor estaba construyendo algo nuevo. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse y las despedidas se multiplicaron, ella se detuvo un momento en la puerta. Miró atrás una última vez. Ya no sentía peso ni cuentas pendientes, solo gratitud por haber tenido el valor de irse cuando fue necesario. Salió tomada de la mano de su nuevo amor, no como alguien que había sido elevada por otro, sino como alguien que había sido reconocida en su verdad, porque al final no fue el amor lo que hizo que todos se inclinaran ante ella. Fue el hecho de que, por primera vez, ella nunca más se inclinó ante nadie.